En el día de hoy estaremos realizando la visita de 7 establecimientos completamente diferentes dentro de Cuba, pero que todos guardan una misma semejanza, la comida. Así que acompáñenme para ver con qué nos encontramos en este recorrido. Para darle inicio a este video vamos a estar hablando de uno de los establecimientos que, según yo, mi criterio personal, viene siendo uno de los más populares que escucharás en este video. Más que nada por el simple hecho de ser una de las principales novedades o acontecimientos que han sucedido en lo que va de año 2025 dentro de la isla. Estoy hablando de las famosas tiendas dolarizadas, que ahora mismo en la actualidad viene siendo ese sitio o ese lugar donde el cubano puede encontrar, malo que bueno que regular, las principales cosas básicas para su alimentación, para su aseo, entre otros aspectos. Ya no se trata de las tiendas MLC o tiendas de moneda libremente convertible, mucho menos de las pymes, medianas o pequeñas empresas. Ahora son las tiendas dolarizadas, establecimientos que, como todos sabemos, no están al alcance del 100% de la población cubana. Aún así, como pueden estar viendo los clips que están corriendo ahora mismo en pantalla, es donde te puedes encontrar algunas variedades de queso, el Gouda, que es el principal, el favorito por el cubano, variedades de jamón, de chorizo, legumbres, granos, azúcar, arroz, muchas marcas nacionales que antes te las encontrabas en muchos lugares donde podías pagar en moneda nacional, paquetes de embutidos, las tanquetas de yogur, leche. Ahora documentamos unos cuantos clips y al mismo tiempo estuvimos haciendo todo un recorrido, sí, de agromercados o establecimientos agropecuarios. Estamos hablando dentro de la ciudad de La Habana, algo radical, completamente diferente al puesto anterior de las tiendas dolarizadas, ya que este sí viene siendo como el sitio del día a día, de la vida cotidiana, de ese cubano de a pie que quiere comprar algo necesario para acompañar la comida, para refrescarse más en estos tiempos de calores, en esta etapa veraniega, ya que ahora mismo el cuerpo dentro de Cuba lo que más pide son líquidos, cosas frescas. Y bueno, les puedo decir que evidentemente, a pesar de que Cuba viene siendo un eterno verano, las hortalizas, las viandas, los vegetales van cambiando a medida que van pasando los meses. Por ejemplo, ya el tomate, que viene siendo de un clima un poco más frío, ya se está perdiendo y ahora mismo te lo puedes encontrar, los pocos que quedan, a 350 pesos la libra. El pepino, de la col, ya eso poco a poco se va desapareciendo y bueno, la gente que lo vende se aprovecha de la situación para vendértelo un poco más caro. En mi recorrido pude encontrarme la fruta principal que está reinando en este verano 2025 dentro de Cuba, que evidentemente es el mango. A 100 pesos la libra. Saben, estos precios vienen siendo como aproximados porque puedes ir visitando cada una de las carretillas de los lugares relacionados con estos mercados agropecuarios y puedes encontrarte precios variables. Lo mismo pasa con el limón para hacerse una limonada. En el caso de las viandas todavía nos encontramos con la malanga, el boniato, la papa, que ya también se está perdiendo. Al mismo tiempo están apareciendo el plátano de fruta. El siguiente puesto lo estuvimos mencionando al principio del video, pero ahora en esta ocasión vamos a estar dialogando un poco más sobre él. Los negocios privados o medianas o pequeñas empresas, MIPYMES, saben, aburridos y cansados de hablar sobre ese tema dentro del canal. ¿Qué puedo decirles respecto a ellos? Sí, no es menos cierto que viene siendo otro de esos establecimientos donde el cubano a pie, con sus posibilidades, con el bolsillo que tiene, puede acceder a él para comprar algún producto básico, algún producto necesario. Más que nada, la principal característica indispensable en estos sitios es que te aceptan el pago
por moneda nacional, la moneda que comúnmente el cubano cobra dentro de Cuba con su trabajo, entre otras modalidades como es el pago en línea o el pago por transferencia. Simplemente puedo decirles que voy a ir a una tienda de conveniencia porque lo que más me encuentro son cosas relacionadas con el snacks, ¿saben? Cosas de picadera, en plan papitas, muchas chucherías, mucha comida chatarra, básicamente es lo que te encuentras ahora en muchos de estos establecimientos. No sé si es por el tema de que ya muchos dueños de estas medianas y pequeñas empresas no están apostando por invertir en productos más sólidos, porque cuando vas a la parte del cárnico te encuentras el plan básico, en plan perrito, picadillo, pollo, hígado y si acaso un pedazo de carne de cerdo. En muy pocos lugares donde te encuentras algo relacionado con pescado. Miren, de hecho hace poco visité una MIPYME en La Habana Vieja que todo lo que te ofertaban eran muchas variedades de pescado. Alguien que tiene la posibilidad de ir a uno de estos pueblos pesqueros, pesca varios y determinados pescados y bueno, saben, como que marca la diferencia. Son muy pocos los sitios donde te encuentras algo diferente a lo que estamos acostumbrados de comer el cubano en nuestro día a día. El siguiente puesto se los vamos a estar dedicando a un restaurante que he tenido la oportunidad de visitar en los últimos meses. Simple, y esto es algo personal. Ya estos establecimientos como que ya no me están llenando del todo, no me traen esa satisfacción de decir, fui a un restaurante y me comí una comida apetitosa, diferente, algo que no hago siempre todos los días en casa, a tal punto de que puedo decirles que yo y mi pareja, por ejemplo, se nos antoja un plato en específico que comúnmente uno se lo encuentra en un restaurante y decimos, oye, vamos a la calle, vamos a comprar los ingredientes y lo hacemos en casa y créanme que nos ahorramos muchísimo dinero. Nos han salido, vaya, unos platos exquisitos y no es porque los hayamos preparado nosotros, ¿ok? Pero básicamente hemos hecho en casa platillos como un espagueti carbonara, como una ensalada de estación, como una crema de queso. A medida que pasa el tiempo, a medida que se va dificultando todo dentro del país, son más caros o es más alto el valor y precio de los platillos que te ofertan en el menú de estos restaurantes. A eso súmenle que creo que esto es una característica que nada más vas a ver dentro de la ciudad de La Habana. Muchos de ellos cuentan con, digamos, este servicio de cobrarte el 10% por todo lo que te oferten o por el servicio del camarero o algo así. Bueno, básicamente para mí yo lo veo como una propina segura que tiene esa persona que te atiende a lo largo de todo el tiempo que tú estés dentro del establecimiento. Que de hecho me interesaría saber, comenten su opinión en la parte de los comentarios, si en sus países de residencia es algo común o normativo esto de dejar propina en lugares como restaurantes. Ahora bien, próximo establecimiento en este listado que, oigan, es increíble cómo en su momento eran súper populares y a día de hoy en la actualidad se han extinguido por completo, a tal punto de si quieres acceder a una de ellas tienes que morir en las que se encuentran dentro de los hoteles. Sí, estoy hablando de las mesas buffet, mesas que antes se encontraban distribuidas en muchas partes, al menos dentro de la ciudad de La Habana, y por una módica cantidad de 10 CUC, que es el precio que recuerdo ahora mismo, podías tener un todo incluido de variedades de platillos y de comida. Las que quedan en 2025 viene siendo como una, el 3XL, que creo que queda por allá por el municipio de Playa, y como les dije anteriormente, las que se encuentran dentro de edificaciones como hoteles, que antes no podía ser así, solo podían acceder a ellas los que se encontraban hospedados en estas edificaciones. Ahora cualquier persona de la calle puede ir a las que tengan este servicio y por una cantidad que puede oscilar entre 2.300 pesos hasta 5.000, estas te ofertan el servicio de desayuno. Otros ejemplos que pudieran mencionarles relacionados con las mesas buffet, que ya para esto obligatoriamente creo que tienes que estar hospedado, son las que se encuentran en Varadero. Que respecto a esto, déjenme decirles que en la parte de los comentarios fueron muchos los que estuvieron alegando o haciendo testimonios relacionados con la calidad de la comida en estas mesas buffet, porque yo di mi criterio respecto a la que tuve la oportunidad de degustar y me decían que mientras más elevadas son las estrellas del hotel, mejor va a ser la calidad de la comida. Pero bueno, yo eso lo dejo a ustedes a modo de debate en la parte de los comentarios, porque no siempre se trata de la cantidad de estrellas ni que el hotel sea 5 o 4 estrellas, es en dependencia de la alimentación que haya en el periodo en el cual tú estés hospedado en el hotel, sea el que sea. Las cafeterías o paladares dentro de Cuba no podían faltar si de comida estamos hablando dentro de la isla. Al mismo tiempo viene siendo como un método que utiliza el cubano en la actualidad para poder salir adelante, para poder emprender
comprender que cada cual tiene su diferencia, porque no es lo mismo una cafetería o paladar que una MIPYME. Ya eso nada más te lo dice la cantidad de trabajadores que cuenta el establecimiento, ya que si ves uno de estos sitios con más de 3 trabajadores es una MIPYME, si tiene menos es una cafetería. Otra característica importante de estos sitios es que viene siendo prácticamente dentro de una casa, en una ventanita ya te encuentras todos los productos, ya sea cárnicos o comida chatarra, y siempre vas a encontrar a una dependiente o un dependiente atendiéndote. Y es increíble, y esto no me voy a cansar de decirlo en los videos respecto a actualidades, como a medida que va pasando el tiempo, por cualquier calle que pases, hay mínimo, no sé, 8, 9, 10 casas normales, comunes y corrientes, ofertándote productos de lo que sea. Para concluir este video, vamos a estar visitando un servicio de comida rápida aquí en La Habana, Cuba. Lo que muchos vendieron como el KFC cubano. Vamos a ver con qué nos encontramos dentro de este establecimiento. Fanta. Las imágenes no me van a dejar mentirles, ya se pueden dar cuenta que es un sitio bastante tecnológico, o al menos para el cubano, porque fuera de Cuba esto es algo completamente normal, ya que hay pantallas táctiles donde tú puedes hacer tu orden. Como se pueden dar cuenta, es un negocio que se especializa mayormente en el producto del pollo, ya sea pollo empanizado, pollo a modo de pechuga, entre otras ofertas. Por hoy me despido sin antes pedirles que coloquen en la parte de los comentarios, como siempre, sus criterios y que creen al respecto sobre lo que estuvieron viendo en el día de hoy. Y también me sería de gran ayuda que comenten o hagan su propio listado sobre 7 lugares relacionados con comida dentro de Cuba que les gustaría que visitáramos, que no fuesen todos los que hablamos en este video, para quizás hacer una segunda parte. Dejen su me gusta, compartan el video con un amigo y suscríbanse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.